Sin duda alguna no se necesitan 5 años de carrera o 4 años de carrera para ser ingeniero superior informático. Sin duda alguna, creo que posteriormente hacer másters ralentiza en lo importante. La ingeniería ha ayudado, curiosamente, pero me gustaría saber también qué piensas del sistema educativo actual, si piensas que todo es así en la universidad o que... A ver, esta es una pregunta peculiar y de hecho me la hace mucha gente que incluso viene desde formaciones de FP o que están sus hijos, van a empezar a decidir en qué estudiar y es una pregunta difícil. ¿Por qué es una pregunta difícil? Bueno, desde mi perspectiva, que soy una persona que se aburre mucho, sin duda alguna, y vengo yo tengo 45 años, con lo cual pues he vivido la tradición total de la educación, ¿no? Se pierde muchísimo tiempo. Es decir, no se necesita tanto tiempo para aprender los conceptos básicos. Y sobre todo hay una parte que yo estoy en contra de ello y es que todo el mundo sea igual. Entonces eso no me parece, no me parece los anglosajones en su modelo de educación constantemente están segmentando a la gente para que los que pueden avanzar rápido avancen muy rápidos y por eso tienen tantos premios Nobel y por eso son tan buenos en muchas cosas y los que no vayan acoplándose a las distintas capas de la sociedad siendo valiosos también en su forma de trabajar. Entonces, sin duda alguna no se necesitan 5 años de carrera o 4 años de carrera para ser ingeniero superior informático. Sin duda alguna, creo que posteriormente hacer másters ralentiza en lo importante. Es decir, cuando, por ejemplo, en 3DITS tenemos un proceso de internship donde traemos estudiantes de todo el mundo a pasar 6 meses a 3DITS. Los franceses, los alemanes, los suecos, los holandeses, los brasileños, toda esa gente, cuando está en la universidad, primero, no pasa más de 2 años, en los que tienen que pasar de los 2 años 6 meses en una empresa. Claro. Ese es el verdadero valor. Entonces te identificas con eso porque yo lo que creo es que hay que hacer cosas. Y para aprender hay que hacer. Entonces, la formación actual es un sistema que yo lo veo obsoleto, pero que es un monstruo enorme y yo creo que sí que hay abejas que van picando ese panal, pero el verdadero cambio no creo que se pueda hacer desde el gobierno. O sea, lo tiene que hacer desde la propia sociedad juvenil que irá tomando decisiones de no estar en ese sistema. Ahora, si quieres ser médico, tienes que ir a la universidad. Totalmente. Si quieres ser ingeniero informático porque tu vida va a ser trabajar para el Estado, para el CNI o para alguna cosa de esas, tienes que ir a la universidad. O arquitecto. Hay determinadas profesiones. Yo durante muchos años he dado la charla para convencer a la gente de que estudie ingeniería informática. Ya no la doy, ¿vale? Pero no por nada, sino porque creo que es mucho más abierto ahora las posibilidades que hay, ¿vale? Entonces trato de que la gente reflexione mucho si quiere meterse en un periplo de tiempo tan largo para conseguir algo que podría conseguir el primer día que fuera a hacer un internship en una compañía, ¿no? Y sobre todo que pasa tanto tiempo, por ejemplo, en mi sector, pasa tanto tiempo desde que empiezas hasta que acabas, que es imposible que estés actualizado. En cambio, si tú estás en un modelo en el que el tiempo está muy acotado, es decir, tienes 1 año y medio para aprender esto y esto, ¿qué es lo que te va a servir para hacer esto? Entonces tiene sentido que enseguida intentes ejecutarlo, porque en 1 año y medio la tecnología cambia. Si te dedicas a la IA va a cambiar un montón, pero si no, pues vas a tener la capacidad de acoplar, pero yo he estudiado miles de cosas que ahora mismo no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Le pasa a todo el mundo? No, en la medicina no pasa, ¿vale? No pasa en la arquitectura, ¿vale? En las ingenierías, no en todas las ingenierías. Entonces hay que pensarse bien, pero por ejemplo a nivel financiero, bursátil, tal, hay mucho cambio. Sí. El modelo cambia. Entonces hay que pensarse bien si quieren hacer. Yo no quiero desestimar la actual. Creo que hay universidades espectaculares. Nosotros en concreto trabajamos con una universidad que se llama Hyper Iceland, que es una escuela brutal, pero está en Suecia, claro. A los suecos les sale gratis, ¿vale? Porque ese es otro de los problemas que hay, que yo veo, y es que las inversiones, bueno, me voy a meter un charco ahí un poco gordo, pero las inversiones que se están haciendo en el país no tienen que ver con los 2 elementos más importantes que ahora mismo existen, y es los jóvenes y los mayores. O sea, hay que invertir toda la pasta en hacer jóvenes capaces
y en proteger a los mayores. Esa es la línea básica. En Suecia y en otros países como el que yo he estado estudiando, a los jóvenes se les potencia a tope, se les financia mientras estén estudiando no solamente la educación, sino la manutención de esa educación. Y posteriormente les hacen devolver el dinero que han pagado, porque en ningún sitio del mundo, más que en España, puedes recibir cosas por nada. ¿Vale? O sea, en el mundo normal de la vida, uno recibe bajo equilibrio. Es decir, yo hago y en base a lo que hago me dan. ¿Vale? Porque el modelo mental del ser humano es la progresión. Y si le quitas ese modelo mental, se convierte en algo que es un poco extraño. O sea, quizá el cheque de 400 euros para festivales no ha sido pensado con esa idea de los suecos. Yo no lo sé, pero si me dieran con 21 años un cheque de 400 euros, a mí no me gustan los festivales. Pero no creo que me vendría bien. O sea, la necesidad forma parte del deseo de crecer. Y si no la tienes, pues no quieres crecer. Es así de sencillo, ¿no? Sí, no, parece que le va pegando mordidas esos 400 euros, por hablar de alguna forma, a la ambición de la persona. Claro. O sea, le está quitando ambición. O sea, Sí. está diciéndole, no, esto te lo doy. Entonces, claro, le estás pegando mordidas a la ambición de esa persona. Entonces, Sí. no creo que sea... Creo que coincidimos en que no es nada positivo. Y menos, a ver, para gastar en festivales, para gastar en... Evidentemente, al que se lo dan lo coge, porque claro, Claro. con todo el respeto, pero eso desde arriba es desde donde no se debería de... A ver, yo, mira, de las pocas cosas que... Porque mi padre, cuando acabé la carrera, yo lo acabé todo muy rápido o sea, a mí me gustaba salir, viajar, me gustaba hacerlo todo, y mi padre sí es cierto que me costeó el 100% de todo, pero yo era un tío, mi padre era un tío muy de, bueno, no te pases, y hacemos las cosas normales. Tampoco es que he estado viajando por el mundo como hace ahora la gente, ni de coña. O sea, yo me iba a Albacete de fiesta en la feria, ¿vale? Entonces, que lo tengamos claro. Pero mi padre, cuando acabé la carrera, ese día me dijo, tienes 30 días. Curioso. Y a mí eso me fue como una pistola. Él no se acuerda, y es curioso porque él no se acuerda, pero a mí me lo dijo. Y entonces, internamente, y fue cuando pasó todo aquello que os he contado, ¿no? O sea, que estaba en el trabajo, enseguida me cogieron del trabajo, claro, pero como tenía 30 días, elegí muy rápido. Y entonces, al elegir muy rápido, no lo hice. Pero te determina claramente si tienes un objetivo. Y a mí, mi padre ahí me puso el objetivo. Me dijo, 30 días. 30 días no recibes un duro. Te dejo dormir y comer, ¿vale? Y poco más. ¿Y ¿vale? qué hiciste con tu primer sueldo? Pues mi primer sueldo fueron 800 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hice con mi primer sueldo? Pues... ¿De festivales? No, para nada, me compré un coche. Es decir, cuando llevaba 2 sueldos, me vi con un capital espectacular. Entonces, no, me compré un coche. Sinceramente, me compré mi propio coche, ¿vale? Que luego pues, lo compré fatal, luego me di cuenta que había pagado un montón, etcétera, etcétera, porque era pues tu primera inversión, ¿no? Y además me lo compré en una feria, como no se tiene que comprar, allí, o sea, adquirí todos los inputs, pero la realidad es que enseguida quise crear que algo fuera mío, ¿vale? Entonces, eso fue en lo que invertí y sinceramente pues me vino muy bien, porque luego lo utilicé mucho tiempo, o sea que... Y tu trayectoria, cambiando un poco de tema, tu trayectoria te ha llevado a conseguir ser el joven empresario el mejor joven empresario del 2018, por la asociación Jovenpa, se llama. Cuéntanos cómo fue la experiencia y, bueno, si te gusta participar en estos certámenes o a ver, cómo se opta. La realidad es que cualquier premio es un reconocimiento que te hacen otros. Y eso, para un empresario, si sois empresarios, sabréis que hay una cosa que se llama la soledad del empresario y la falta de reconocimiento, ¿no? O sea, sí. Uno necesita cierto equilibrio, ¿no? Yo, la verdad es que aquel premio me encantó porque primero era la asociación con la que yo había empezado, porque yo sí que me hice empresario y formé parte de la asociación Jovenpa. En aquel momento pues tenía 24 años. También es cierto que me dieron el premio con 40, que era justo cuando tenía que salirme de la asociación. O sea que era el más viejo de los jóvenes, ¿vale?
tampoco está mal, ¿no? O sea, que al final tengas cierta trayectoria, ¿no? Pero es una representación de los iguales. Y a mí eso me gustó mucho. Es decir, y además pues podía haberla ganado con 26 años, pero en realidad pues cuando lo gané pues ya tenía familia, ya tenía hijos y tiene más sentido y todo, ¿no? Cualquier reconocimiento a cualquier empresario, digan lo que digan, siempre le viene bien. Porque uno permite balizar que has conseguido cosas, ¿vale? Aunque te los den otros, sobre todo si te los dan otro, porque tú puedes balizar lo tuyo, ¿no? Mentalmente, pero lo tuyo es infinito. O sea, tú vas a balizar aquí y luego vas a querer ir de aquí y luego vas a ir de aquí y entonces... Por de vez en cuando tener un 2018, pues está muy bien. Y al final lo que buscas es no solamente que te lo reconozcan, sino pues también un poco representar a más gente, ¿no? Porque hay mucha gente como... O sea, una de las cosas que descubres después de pasar mucho tiempo es que hay mucha gente como tú. Y eso es genial, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy interesante que hay gente con los mismos pensamientos, con las mismas formas de ser, ¿no? Y si puedes representar a gente o alguien se fija en ti, porque me acuerdo que cuando hice el discurso, pues hablé de mi primer cliente, porque yo me fijaba en él mucho, ¿no? Que era Iván Sempere de la compañía Padima, que es una agencia, es un despacho de protección industrial muy potente, ¿no? Pues yo me fijaba en él, ¿no? Y siempre hay que tener referentes. Y no referentes, hay que tener referentes lejanos, pero referentes cercanos, que los puedas ver, que los puedas tocar, ¿vale? Entonces yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos y él tiene 4. Y yo tenía una empresa con 10 y él tenía 14, ¿vale? Entonces... no competíamos, porque además nos llevábamos súper bien, ¿no? Pero es súper importante tener referentes a los que querer alcanzar cerca. O sea, no... sí, hay mucho americano, y tener mucho contacto. Inglés, sí, y tener contacto, tocarse. O sea, sí, lo típico que se comenta de las 5 personas con las que más tiempo pasas hablando de negocio, si te juntas con tus amigos y hablas de negocio y miran para otro lado, evidentemente, a lo mejor... No digo que estés en el lugar incorrecto, pero debes replantearte sí, eso... si estás en un momento de crecimiento, con quién pasar tiempo en ese momento. A ver, yo hay una cosa que todo el mundo lo sabe, o que el que es emprendedor nativo o empresario de raza sabe, y es que el ser emprendedor y empresario es contagioso, es como un poder Jedi. Es decir, tú te acercas a alguien, empiezas a hablar con él un rato, te empieza a contar, empiezas a contar tú, empiezas a hablar, pam, 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 y tras media hora esa persona se va a su casa y dice, pues creo que voy a montar una empresa. Y la has liado. La has liado porque a lo mejor es un amigo tuyo, o es un conocido tuyo, o es el amigo de un conocido tuyo, y le has fastidiado la vida, porque no es empresario, no es emprendedor, solo que tu capacidad de contarle con facilidad lo que podría ser, ¿vale? Has persuadido. Claro, lo has, por eso digo que es el poder Jedi. Entonces, yo muchas veces, eso al principio sí que me costaba mucho distinguir el que era emprendedor del que no era. Yo, pues imagínate, pues joven, pues pensaba que todo el mundo era emprendedor. De hecho, mis 2 socios, que en cada una de las sociedades no eran emprendedores. Era yo el emprendedor. Y construí las empresas con ellos, sin ser ellos emprendedores, ¿no? Por eso ahora no tengo socios. Es decir, claro. Y ellos no tienen empresa. Entonces, pero porque cuando empiezas tienes la sensación de que todo el mundo es igual. Claro. Y no es así. O entonces, quieres forzar esa máquina. Tienes que controlarlo, ¿eh? Tienes que controlar ese poder, por ejemplo, con tus amigos no utilizarlo, con tu familia no utilizarlo, con tu... Sí. O sea, determinados stops tienes que poner en tu vida porque no es real. Es decir, tienes que intentar, y además te va mejor en la vida, disfrutas más, puedes irte con tus amigos a tomar cervezas o a hablar de cualquier chorra, sí, que no es el negocio, pero que realmente te da la vida también. Sí, primero tiene que surgir dentro de ellos esa necesidad, y entonces sí que se puede conectar, y sí que... Pero si vas imponiéndolo tú, porque tú estás consiguiendo cosas y vas imponiéndoselo, mira, he hecho esto, he hecho lo... Y de momento ellos quieren formar parte de esa empresa, y es en el momento donde... Sí, pueden pinchar. Yo lo que digo es que para ayudar a un emprendedor solo tienes que decirle ahí. Eso. Pero no tienes que hacerlo. No tienes que decirle, no, vas ahí y haces tal. No, tienes que decirle, solo tienes que ir indicándole. Porque la mayoría de los emprendedores trabajan con poca información. Es decir, son capaces de, con poca información, generar mucho porque construyen, ¿vale? Pero si tú le construyes la información, el otro no puede hacerla, ¿no? Entonces, no sé si me entiende mucho, sí, pero la realidad es que
si quieres guiar a alguien, solo tienes que decirle dónde y proponerle hacer cosas, ¿vale? Si no las hace, pues no será, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo, en ese caso, prefiero mentorizar a gente que ya sé que tiene el gen. Bueno, y entrando un poco con tu consultora, porque iba a decir agencia, pero sé que te gusta y porque es una consultora. Correcto. Entonces, ¿puedes diferenciar esos dos términos y comentarnos por qué eres consultora y no agencia? Y háblanos un poco más de 3Dits, aunque... Vale. Bueno, pues somos consultora por dos conceptos básicos. Uno, porque llevamos 20 años, ¿vale? Entonces aplicamos estrategias y metodologías que ya hemos testeado durante 20 años a muchos clientes diferentes. Es decir, sí utilizamos un tipo de estrategia y un tipo de metodología que ya hemos visto funcionar en muchos clientes. Y la adaptamos ¿a qué? Pues a la marca de cada cliente, al producto, a la singularidad de cada uno de ellos para poder hacerlo. Cuando éramos agencia, lo que hacíamos era aplicar la táctica a cada cliente, sin tener una estrategia clara que estuviera vinculada con su negocio. O sea, su tipo de producto, su negocio. Parece que se da por hecho. Es decir, alguien que hace Facebook se supone que sabe del negocio. No. Alguien que hace AdWords se supone que sabe del negocio. No. Alguien que sabe de SEO se supone que sabe mucho del negocio. No tiene por qué. De hecho, esa es la verdadera cohesión que tiene 3Dits y cuál es la diferencia. Y es que nosotros nos centramos en el negocio y el resto de elementos tienen y hablan del negocio. Ya sea AdWords, Facebook, la web, el e-commerce, el B2B, lo que sea. Porque lo que nos interesa realmente es el negocio y el cliente de mi cliente. No hay más. Entonces, si ese es el foco, eres una consultora. Si tu foco es cuánto invertimos o cuánto vendemos en este canal, eres una agencia, ¿vale? Entonces, yo al final me centro mucho. Creo que los clientes lo que valoran realmente es que tú te centres en su negocio. Y su negocio es sus clientes, su producto, sus empleados, su estructura, sus operaciones, todo. O sea, sus finanzas, todo. Llegáis a entender el negocio del cliente. Claro. Tenéis que llegar a las tripas del negocio del cliente, ¿no? Sí. De alguna forma. Sí. Cuanto más sabemos, más decisiones más interesantes tomamos. Porque al final la estrategia se basa en tomar decisiones. Entonces, las decisiones, sí hay ciertas decisiones que ya por metodología las tomamos muy rápidas. Porque pues, el margen del producto, la rentabilidad de las operaciones, la logística, el sistema de llegada al cliente, el coste por recepción, o sea, son como variables que nos hacen tomar decisiones muy rápidas. El cliente, el producto es muy visual, no es muy visual, es recurrente, no es recurrente. Todos esos elementos, al final, si los pones en una gráfica, y tú coges cualquier cliente que entre por la puerta y le colocas cuál es su grado de autoridad de marca, cuál es su producto, cuál es su margen, cuál es su coste por operación, cuál es su recurrente. Le sale y podrías hacer un check y decir lo que hacemos nosotros, unas proyecciones financieras de qué es lo que va a conseguir en los próximos 3 años. Y hemos visto en alguna entrevista, o mejor dicho, escuchado, que te defines como un perfil estratégico. Ya a la vista está, cómo estás conduciendo la entrevista, cómo eliges darle forma a esa consultoría, cómo no encasquetar el marketing o el Facebook en cualquier empresa, sino que ir más allá de en cada negocio. Pero un perfil estratégico significa que solo es pensar o también es hacer. ¿Cómo te defines en ese aspecto? Pues mira, esto, estas cosas nunca se comentan porque son cosas de conversaciones dentro de la propia compañía, ¿no? Pero mi compañía es muy rápida, muy rápida. Pasan cosas muy rápido, durante 20 años. Y entonces hay muchas veces que parte del equipo me dice, tenemos que ir más lentos, tenemos que pensar más, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, le digo, aquí pensamos mucho, pero lo hacemos rápido. Es decir, ¿por qué solo pensar o por qué solo hacer? Si puedes hacer las dos cosas a la vez y bien. Entonces, a veces nos limitamos mentalmente a decir, oye, ¿cuánto necesito para tomar una decisión? Necesito las variables adecuadas, pero para tomar la decisión no necesito nada de tiempo. Y para ejecutarla necesitaría menos. Porque si ya has tomado la decisión, necesitas ejecutarla para validarla, ¿no? Entonces, yo soy estratégico, pero soy hiper pragmático. Es decir, por eso también en los procesos de formación, esos que hablábamos anteriormente, yo
Creo que después de haber salido de la universidad, todo lo que he estudiado lo he ejecutado a los 5 minutos de haberlo aprendido, ¿vale? Porque esa es la verdadera realidad. Es decir, estratégicamente debes pensar las cosas, saber cómo hacerlas, pero ¿por qué el tiempo es un limitante? Totalmente. No es un limitante, tienes que ejecutar. Y si otra gente tiene limitaciones, no hay ningún problema. Por eso tienes una ventaja, porque piensas y ejecutas rápido.